Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para nosotros estar acá esta mañana y poder compartir con ustedes esta porción de vida, de gracia, de la palabra de Dios. Estamos realmente muy contentos viendo todo lo que el Señor está haciendo y queremos proseguir dentro de esta edificación. Señor, pedimos que tú nos bendigas, que esta mañana nos acompañes, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Sé, Señor, con cada persona que está escuchando este mensaje. Sé, mi Dios, en cada joven, en cada niño, en cada adulto, y tu Espíritu Santo pueda ministrar en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado, nosotros ahora estamos en el mensaje número 8, estamos llevando una secuencia, y esta secuencia tiene que ver con Primera y Segunda de Tesalonicenses. Ambas cartas escritas desde Corintio por el año 54 aproximadamente, junto con la epístola a los Gálatas, corresponden las primeras epístolas que habló Pablo. El tema general es: Dios nos llama a su reino y gloria, y el mensaje número 8 es: santificados, perfectos e irreprensibles. Vamos a tomar una lectura bíblica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Tomando la secuencia del mensaje número 7, todos los capítulos de Primera de Tesalonicenses hacen mención a la venida del Señor. Eso significa, por un lado, que Pablo debe estar muy cargado, debe haber mucha carga en Pablo para enfatizar la parucía, la venida del Señor, ya que lo mostró en todos los capítulos de la epístola. Por otro lado, también, cada mención a la venida del Señor tenía un enfoque. Por ejemplo, cuando Pablo enfatizó la venida del Señor en el capítulo 1, lo hizo desde el ángulo, desde el enfoque de la propagación. Versículos 8 al 10 del capítulo 1. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí la palabra usada para propagar, para divulgar, es una palabra que en griego es resonar. Comentaristas como Barclay, ¿verdad?, dan a esta palabra como lo que pasa con un trueno, que él va sonando, como resonar. Es más o menos la aplicación que se da. Ok, por un lado, cuando Pablo menciona cómo ellos tomaron la venida del Señor, la venida del Señor es inminente, la venida del Señor es apremiante y hay que divulgarla. Todo daba a entender que si los tesalonicenses recibieron este encargo en medio de tanta tribulación y en medio de tantos problemas, deberían haber optado por la discreción. Es decir, no vamos a ser tan bullosos cuando divulguemos la palabra, no sea que nos traigamos más problemas encima, pero ese no fue el camino. Y siempre el camino del Evangelio ha sido ese, el camino de la resonancia. Hoy, cuando predicamos el Evangelio, la venida del Señor debe estar presente. Y los tesalonicenses hablaron de una fe que resuena, de servir a Dios y de esperar. Este es el enfoque que da Pablo en el primer capítulo cuando habla de la venida del Señor. En el segundo capítulo, el enfoque tiene que ver con la recompensa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 hasta el 20. Allí dice así: dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual, quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona,
¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dos cosas debemos resaltar en este contexto cuando Pablo habla de la parusía, porque todas las palabras usadas aquí son parusía. Dice que Pablo habló de la parusía, la parusía. Tesalonicenses es el libro que más habla de la parusía del Señor. Y aquí dice que ellos fueron estorbados. En el versículo 18 la palabra que se usa es encoptein, y encoptein es una barrera que no se puede pasar. Imagínense que usted va por una carretera. En ocasiones las carreteras, cuando hay algún tipo de construcción, un obstáculo, un derrumbe, entonces las autoridades colocan un muro de cemento. Un muro de cemento que obliga a desviarse o simplemente a parar el tráfico porque no se puede pasar por la vida, por la seguridad de los que van en vía. Y usted no tiene opción, o sea, el carro no tiene cómo agarrar para un lado, para otro, no hay cómo hacer, usted simplemente sabe que no puede pasar. Y este es el contexto cuando dicen que Satanás nos estorbó, es que no dejó espacio. Por eso nosotros debemos orar para que el enemigo de Dios sea atado, sea reprendido y no permitir que él genere obstáculos en la expansión del Evangelio. Pero aquí interesante, porque el contexto en que se habló fue de recompensa. Siempre el Evangelio tendrá obstáculos. Amado joven, amadas hermanas, amados hermanos que sirven, no hay Evangelio sin obstáculos. No hay Evangelio sin oposición. Pero en medio de este contexto, Pablo usa una palabra gloriosa, y esa palabra es corona. Amados, nos espera una corona, una recompensa. Y por esa razón, aquí en griego se usan dos palabras para corona. La primera palabra es diadema. Diadema es la corona que se le coloca a un rey. Pero la segunda palabra, que es la usada aquí en este versículo, es estéfanos. Y estéfanos es la corona que se le coloca a un vencedor. Cuando los atletas corren, ellos son atletas, pero cuando ganan, son vencedores. Todos estamos en una carrera. Un día seremos coronados. Un día estéfanos, la coronación, el premio, el galardón, será nuestro. El tercer contexto, el tercer capítulo, el tercer enfoque que dio Pablo cuando menciona la parusía, la venida del Señor, es en cuanto a edificación. Primero de Tesalonicenses 3, del 9 al 13, dice así: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida, nuevamente, la parusía de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí es en cuanto a alentar, infundir fe, siendo que la manera como Pablo, Silas, Timoteo y Lucas habían salido de Tesalónica fue abrupta, fue una manera golpeada. Ellos tuvieron que salir porque no tenían opción, porque había una persecución, y Pablo queda preocupado. Entonces Pablo tiene que venir a Atenas solo y envía a Timoteo, a Silas, envía a Timoteo a Tesalónica y envía a Silas, que también estaba con él, a Filipos, que fue lo primero que visitaron, y allí entonces Timoteo puede consolar a los de Tesalónica e infundir fe. Pablo estaba muy preocupado por la fe. Cuando las personas creen, lo más importante es la fe, su confianza en Dios, aferrarse a las cosas que no ven,
creerle a la palabra. Eso es muy importante. Y de esta fe nace el amor. A medida que el amor, ¿verdad?, va naciendo y nosotros vamos sirviendo con los hermanos, este amor opera junto con la fe. Por eso cuando nos involucramos, cuando estamos, cuando servimos, cuando vemos milagros, oraciones respondidas, no solo nuestra fe crece, sino nuestro amor y nuestra compenetración con los hermanos. En el cuarto capítulo, la cuarta vez que es mencionada la palabra parucía, es en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Y aquí dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En el capítulo 4, el enfoque de la venida del Señor es para dar esperanza. ¿Por qué dar esperanza? No hay nada más duro en nuestra vida cristiana, es que tengamos que asumir la pérdida de seres queridos, de compañeros, de hermanos que están con nosotros, y simplemente tomar esa pérdida y seguir adelante, como entendiendo que estamos en una batalla y que en esta batalla somos soldados, y que a algunos les tocó en este momento partir, pero que más adelante nos encontraremos todos juntos. Este año 2020 fue muy duro. Vimos partir familiares, hermanos, amigos. Hago una mención especial: este año 2020, finalizando el año, nuestro hermano Aramis González, uno de los hermanos que lideraba la obra junto con nosotros en Venezuela, partió. Y fue un momento doloroso para todos. Conocemos la trayectoria de Aramis, conocemos su encargo por las iglesias y todo lo que él había dado. Y bueno, simplemente lo esperamos cuando el Señor regrese en resurrección. Y en el contexto de Tesalonicenses, ellos tenían preguntas. Estamos haciendo las cosas bien, nos entregamos, pero han muerto nuestros familiares, han muerto nuestros compañeros. Y por otro lado, la mitología griega no daba muchas respuestas para los muertos, porque la propuesta de la mitología griega era simplemente que había un barquero, y al barquero se le daba una moneda, y él trasladaba a las personas de nuestro mundo al inframundo, y listo. Eso era todo lo que se sabía. Es decir, no había una esperanza de resurrección, una esperanza de ser premiado, una esperanza de gloria, de una vida venidera. Y entonces los tesalonicenses, que no tuvieron mucho doctrinamiento, decían: bueno, ¿y qué va a pasar? Entonces Pablo tenía que levantarlos con esperanza. Le dice: no es así. Ni siquiera nosotros seremos antes. El Señor los resucitará a ellos primero, y luego vendremos nosotros. Y esta mañana yo te digo a ti, amado hermano y amada hermana, esperanza, porque el Señor levantará a los que partieron con Cristo, y eso nos da fuerza para seguir adelante. La quinta mención, ¿verdad?, que es el capítulo 5, donde vuelve a mencionarse la parucía, la venida del Señor, es en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El contexto en que es hablado, ¿verdad?, en que es mencionada la venida del Señor, como Pablo lo enfoca en el capítulo 5, es para hablar del resultado de nuestra cooperación. Por lo tanto, en el último capítulo, en el capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses, cuando se habla de la parucía, se muestra que nosotros estaremos listos, estaremos completos. Pero para ello necesitamos
los versículos anteriores, los que van del 12 al 24. Los versículos 12 al 24 de 1 de Tesalonicenses 5 nos dan el resultado, que es el versículo 23 y el versículo 24. Entonces, ser santificado, perfecto, irreprensibles, es una meta, es un resultado, es algo que estamos buscando, es algo que estamos persiguiendo, es un proceso de transformación. No estamos listos, estamos pasando de un punto A un punto B. Ese proceso lo vivimos en la iglesia. Amado hermano, yo quiero que usted tienda su mano hacia el lado y dígale: gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por la vida de la iglesia. Y esta vida de la iglesia es la que causará que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este proceso comienza en el versículo 12. Vamos por favor a 1 de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí el primer punto tiene que ver con las autoridades, con las personas que el Señor delegó. Yo quiero detenerme un momento y hablar de lo siguiente. Quizás en el pasado, cuando comenzamos nuestra vida de iglesia, el énfasis muy fuerte fue en que todos éramos iguales. Y yo quiero decirle, sí somos iguales, porque ninguno de nosotros es más que nadie. Tenemos la misma vida de Dios, tenemos un servicio igual todos, tenemos el fluir del Espíritu, y todos estamos para ser compañeros, abrazarnos y emprender esta carrera juntos. Sin embargo, hay cosas que necesitamos ajustar con el tiempo, y es que evidentemente Dios puso personas al frente, y esas personas al frente tienen una posición y una autoridad para cuidar el rebaño que Dios tiene. No todos están al frente, por eso Dios puso a algunos frente al rebaño. Y allí yo quiero decir entonces que el primer paso, porque recuerden que estamos diciendo que el versículo 12 al versículo 22 es una vida de iglesia para que produzca un resultado, que es el verso 23 y 24. Ok, en primer lugar, Cristo. Cristo tiene que encabezar. Aquí la palabra clave es encabezar. No podemos tener una vida de iglesia descabezada. ¿Usted sabe qué es una gallina descabezada? Algunas veces se le corta la cabeza a una gallina. Y cuando usted le corta la cabeza a una gallina, ¿verdad? Tristemente, pobre gallina, pero ella sale corriendo sin dirección, ella no sabe para dónde va, ella choca con todo, ella va corriendo, ella no sabe nada. Y creo que en ocasiones algunos hermanos viven una vida de iglesia como una gallina descabezada. No saben dónde van, chocan con todo, etcétera, etcétera, etcétera. Primer asunto, Cristo tiene que encabezar tu vida y Cristo tiene que encabezar mi vida. Dígale al hermano que está al lado: Cristo tiene que encabezar tu vida y Cristo tiene que encabezar mi vida. Lo primero es saber que nosotros nos debemos a Dios y que nosotros necesitamos obedecer su determinación. No me imagino a Noé cuestionando la decisión de Dios. No me imagino a Abraham cuestionando la decisión de Dios. Dame a tu hijo, dame tu primogénito. Señor, yo no te quiero dar mi primogénito. Yo quiero que me entregues. No te lo quiero dar. O sea, Dios determinó y yo obedezco. Realmente, cuando obedecemos, entendemos a Dios, pero necesitamos dar pasos y necesitamos aprender a ser encabezados por Dios. Ok,
Ser encabezados por Dios es muy espiritual. Es un asunto de tu comunión con Dios, de tu crecimiento en vida, de tu espiritualidad. La segunda parte que nos habla Tesalonicenses es más pragmática, es más tocable, es más palpable, es más tangible. Y es que tú tienes autoridades. Y que esas autoridades fueron puestas para cooperar con la edificación. Y que esas autoridades requieren de nuestra parte, de lo que está. O sea, está la autoridad. Los que siguen ahora requieren, ¿verdad?, para cooperar con esta autoridad, honra y obediencia. Repito, honra y obediencia. Va a ser muy difícil, hermano, poder avanzar en las iglesias si los hermanos que están siendo conducidos no reconocen las autoridades. ¿Tú reconoces la autoridad? ¿Reconoces quién está delante de ti? ¿Reconoces su dirección? Entonces esa persona que tú reconoces requiere de parte de ti tu honra y tu obediencia. Honra significa respeto en primer lugar, y honra significa cuidar adecuadamente. Quiero mostrarte lo siguiente. Muchos siervos de Dios han entregado sus vidas, sus bienes, sus familias, sus carros, sus casas. Muchos siervos de Dios han entregado, han sacrificado cosas, tiempos, vidas derramadas delante del altar, pero no son estimados, respetados y suplidos adecuadamente. Por eso, por un lado necesitamos la parte de respeto y por otro lado la parte de reconocimiento para poder cooperar materialmente con aquellos que están al frente. Yo realmente espero que esta palabra no suene extraña, pero necesito decirla. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. El original aquí, la palabra honor, es suplir materialmente. De hecho, realmente dice honorarios, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sigo al verso 18. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Este versículo es tomado porque en el Antiguo Testamento, en la época de arado, cuando se tenía que tomar la cosecha, los bueyes labraban, y muchas veces los amos del labrado, ¿verdad?, de la hacienda, de la finca, por avaricia, para no desperdiciar nada, le ponían un bozal al buey. Y esto era cruel, porque ese era un animal que estaba trabajando, que se estaba entregando, que estaba sudado, que tenía sed, que tenía hambre. Y al tener el bozal, el buey no podía comer del fruto que se estaba dando de la tierra. Y esto era injusto. Y por eso Moisés dio una ley y dijo, cuando el buey esté arando, no le pongan ningún bozal, dejen que coma. No pondrás bozal al buey cuando esté trillando. Ok, cierro esta parte. Dijimos honra y dijimos obediencia. Voy a hablar de obediencia. La obediencia no es ciega. La obediencia tiene límites que nosotros debemos considerar. La obediencia es demandada, pero la obediencia tiene parámetros. La obediencia debe tener algunas consideraciones. Por ejemplo, antes de obedecer a alguien, necesito considerar primero el testimonio y los frutos de esa persona. 2, la pureza y espiritualidad de la instrucción que estoy recibiendo. 3, la concordancia con la Escritura, porque no debo obedecer o no estoy obligado a obedecer nada que no esté en la Escritura. 4, la paz interior
que se genera cuando somos orientados, aunque muchas veces una orientación duela, nosotros sabemos cuándo viene de Dios. Ok, esta primera parte, honra y obediencia, se aplica a los hermanos en cuanto a mirar y atender a sus autoridades. La segunda parte, ¿verdad?, que quiero mencionar, es en cuanto a la autoridad misma. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Las autoridades deben percibir lo siguiente: nuestro servicio a la iglesia no es por fuerza. Servimos a la iglesia no porque nos tocó. Amados ancianos, cuando aquí se dice no por fuerza, sino voluntariamente, es porque ejercer el obispado, ejercer el ancianato, no corresponde a un asunto forzado. Te tocó a ti, tienes que serlo. No. Es un privilegio ser un anciano dentro de la iglesia de Dios. Es un privilegio, un gran privilegio, ser pastor de la grey que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Por eso, ser pastor debe ser algo voluntario. Por eso dice no por fuerza, sino voluntariamente. Después dice no por ganancia deshonesta. Porque no pastoreamos buscando enriquecernos, buscando sacar dinero. Esa parte los hermanos deben tener cuidado. Pero nosotros, esa no es nuestra motivación ni nuestro corazón. Y en lugar de esto, pastoreamos siendo ejemplos con nuestro testimonio y con nuestro servicio. No como teniendo señorío. Más bien, en lugar de ese señorío, los hermanos ven en nosotros alguien que vive lo que predica y que su vida es un testimonio de lo que él está diciendo. Entonces, una vida normal de iglesia empieza con el encabezamiento, pero continúa con nuestra relación con Dios y con los hermanos. Por eso, maravilloso capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses nos da una serie de asuntos prácticos bellísimos. Por ejemplo, allí se manda a amonestar a los ociosos. ¿Qué tal si tomamos el versículo 14, Primera de Tesalonicenses 5? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En primer lugar, aquí tenemos a los ociosos. Cuando Pablo habló de la venida del Señor, algunos tomaron sus palabras, dejaron sus trabajos, dejaron sus ocupaciones y simplemente se quedaron sin hacer nada, esperando la venida del Señor. Y eso hizo que Pablo tuviese que escribir puntos de equilibrio. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y esta es una palabra muy dura, entendiendo el corazón de Pablo, entendiendo el sentimiento de Pablo y el amor que está manifestando. ¿Cómo Pablo va a decir que no coma? Es decir, pobrecito el hermano. No, Pablo está corrigiendo un problema, y el problema que está corrigiendo Pablo es la actitud de esa persona.
Porque esa persona, detrás de ese el Señor viene, entonces yo no hago nada. Esa no es la actitud. Esperamos al Señor como dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en un molino, dos mujeres. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en una cama. El uno será dejado y el otro será tomado. Entonces, todos estos pasajes simplemente nos están indicando que estaremos en nuestras actividades normales. Los que están estudiando, estudien, pero denle preeminencia a la venida del Señor. Los que están trabajando, trabajen, produzcan dinero, estabilícense, pero den preeminencia a que el Señor regresa. Y allí yo quisiera dar algún consejo para los jóvenes, aprovechando alguna carga que estamos escuchando de nuestros hermanos que van delante de nosotros. Amados hermanos jóvenes que están en la iglesia, por favor escuchen estas palabras. Ustedes tienen hasta los 30 años, para ajustar lo que será su futuro y su desarrollo personal, la base de lo que harán el resto de sus vidas. La decisión de lo que harán con sus vidas no puede postergarse indefinidamente. Por lo menos tienen hasta los 30 años para definir qué van a hacer para sostenerse el resto de sus vidas. Entre los 30 y los 40, ustedes van a hacer una base económica de eso que quieren hacer, entre los 30 y los 40. Ya después de los 40, te espera una vida casado, con hijos, en el cual tu tiempo ya es reducido. Ya no tienes la misma libertad, no tienes la misma capacidad, ni la misma juventud. Es por eso que necesitas concentrarte en lo que vas a hacer. Y si tienes en este momento menos de 40 años, mi consejo, lucha por crecer, lucha por estabilizarte en primer lugar económicamente. Esta década, entre los 30 y los 40, sentará las bases económicas de tu futuro. Creo que muchos jóvenes, esperando, postergando, se les pasó el tren. Y cuando abrieron los ojos, ya no había posibilidad de devolverse. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero, si quieres un consejo, arranca ya. No pospongas, no esperes. Pablo con mucho peso dijo, el que no trabaje, que no coma. Amonesten a los ociosos. Porque en la vida de la iglesia Dios tiene diferentes porciones. Y quiero decirte algo a ti, joven. No todos los hermanos tienen las capacidades que tú tienes, las características que tú tienes, el potencial para producir que tú tienes. Y la obra de Dios y tu vida y tu familia requieren que tú puedas ser un ente productivo para ti, para la sociedad, para el país y para la iglesia. Ok. En el versículo 14, ¿verdad?, se habla de un apacentamiento integral. Porque ahí están los de poco ánimo. Vamos otra vez al verso 14 un momento para poder ver, después de los ociosos, a quién se molesta. Por cierto, la palabra ocioso también puede ser traducida rebelde. Aparte de los ociosos, dice a los de poco ánimo, a los débiles, y que seamos pacientes para con todo. Los de poco ánimo, un comentarista bíblico dice que son como una almita chiquita, una alma pequeña. Y otra traducción lo llama pusilánimes. Son personas que no logran moverse, que no tienen capacidades, como si fueran muy pequeños. Bueno, necesitamos levantarlo, necesitamos darle la mano y decirle sí puedes. Pero también están hermanos débiles.
¿Y cómo son hermanos débiles? Es porque no tienen fuerzas. Hay que ayudarlos, hay que darles alimento. Y con todos necesitamos ser pacientes. Necesitamos tener la paciencia para atender a todos los hermanos. Verso 15. Fíjense todo lo que nos está regalando 1 de Tesalonicenses 5, antes de llegar a ser perfectos, irreprensibles, santos. Dice que nadie pague mal por mal. Aprende y te regalo esta joya. No guardes en tu corazón cosas negativas contra los hermanos. No guardes en tu corazón rencores, malos ratos que pasaste, experiencias negativas, sácalo de tu corazón. He escuchado hermanos y hermanas que dicen, ese me las va a pagar. No, hermano, no es esa la actitud de un vencedor. Ya va a ver, yo también yo tengo mi momento. Esa no es la actitud de un vencedor. Por eso, no paguéis mal por mal. En nuestra vida de iglesia necesitamos aprender maduramente a soportar algunas ofensas. Estad siempre gozosos. Ese es el versículo 16. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Hermano, la muestra más clara de una iglesia saludable es el gozo. ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están las hermanas? ¿Cómo están los adultos? Mire su rostro, mire sus ojos. Cuando hay alegría, cuando hay gozo, esa es una señal. Cuando los médicos observan a una persona y su cara es muy pálida, los médicos empiezan a pensar que pudiera tener algún problema de anemia, de alguna cosa. Pero cuando la cara es radiante, los médicos ven que se refleja salud. Así es la iglesia. Cuando hay alegría, esa alegría refleja la salud interior de la iglesia. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Les dijo luego, y comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Recuerdo un cántico cuando estaba joven y decía, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y bueno, era un canto que mostraba cómo debemos estar gozosos en medio de la congregación, porque el Señor es nuestra alegría, nuestro regocijo, nuestro gozo. Después dice el verso 17, orar sin cesar. Y aquí yo tengo una pregunta. ¿Es posible orar sin cesar? ¿Es eso posible? ¿Cómo es orar sin cesar? Porque orar sin cesar es que usted no para de orar. ¿Cómo es eso? Entonces, yo quiero dar algunas recomendaciones. Todos debemos tener un tiempo de orar. Usted como hijo de Dios tiene que tener un tiempo de orar. Si es en la noche, si es en la madrugada, si es en la tarde, si es en la mañana, es su problema. Pero usted debe tener un tiempo de orar. O sea, usted debe tener un tiempo donde usted se acerca a Dios, usted, y ora con Dios. Ok. Y todos debemos participar de las reuniones de oración de la iglesia. Me da inquietud cuando veo que las reuniones de oración de la iglesia se pasan por alto. Los hermanos deciden no venir, como si no fuera un hecho importante. Todo comienza con la oración individual, pero todo continúa con la oración colectiva. Si nosotros invocamos al Señor continuamente, nosotros estamos orando sin cesar. Porque en el momento que usted está en el carro, aunque sea interiormente, usted dice, Señor Jesús, Señor Jesús. Cuando usted va caminando, usted dice, Señor Jesús. Usted va trotando, haciendo ejercicio, pero en su interior usted dice, Señor Jesús, Señor Jesús. A eso corresponde orar sin cesar, estar siempre volviéndonos al Espíritu. Después dice, dar gracias en todo. Recuerdo un versículo de Romanos que dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Y el Señor siempre tiene el control de todas las situaciones. Aprendamos a agradecer. Vea la parte buena, no vea la parte mala. Cada situación añade algo, cada situación nos deja algo. Y seguramente, hermano, que en el lugar donde usted está mejor que muchos otros. Y debemos agradecer y bendecir a Dios. No apaguéis el espíritu. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6 que avivara el don de Dios que estaba en él por la imposición de sus manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué Pablo le dijo eso a Timoteo? Porque Timoteo estaba solito, era un joven, no tenía mucha experiencia, no tenía un apoyo muy grande, posiblemente no estaba casado, no lo sabemos por lo menos a ciencia cierta. Y quedar en una ciudad complicada como Éfeso fue apagando el espíritu de Timoteo. Y Pablo le dijo, mira, aviva, como cuando tienes una brasa, aviva. Muchos jóvenes sienten que se le van las fuerzas. Y ahí quiero darte una recomendación. Busca otros jóvenes que puedan avivarte. Busca hermanos que puedan encender la llama. Júntate con otros que puedan echar viento para que la brasa vuelva a arder. No permitas que te apague. No menospreciéis las profecías. Si algo Dios nos ha dado y alabamos y bendecimos, es un ministerio profético abundante. Tenemos tantas palabras, hermano. Vamos a considerar todo lo que Dios nos ha dado, valorarlo y apreciarlo. Después dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Si lo que oímos me lleva al mundo o me lleva al pecado, tengo que desecharlo. Si lo que oigo me lleva a alejarme de Dios, de la iglesia o de los hermanos, debo desecharlo. Si por el contrario lo que oigo me acerca a Dios o me acerca a los hermanos, entiendo que debo acercarme a eso. Muchos hermanos simplemente escuchan. He escuchado hermanos hablando de frases que escucharon en algún lugar, no sé dónde, y las repiten y las repiten y las repiten. Ni siquiera saben si son bíblicas, ni siquiera saben si lo que están diciendo tiene un respaldo bíblico. Señor Jesús, versículo 22, absteneos de toda especie de mal, porque el mal tiene muchas formas. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, eso es una especie de perro, es porque no se ve como un perro, parece un perro, pero como que no es. Esa es una especie de tiburón. Wow, no veo si es un tiburón claramente, y el mal tiene muchas formas de disfrazarse para atrapar. Abstengámonos de toda especie de mal, y ahí nosotros tenemos una recompensa. Cierro leyendo estos dos versículos gloriosos, versículo 23 y versículo 24. Cuando todo lo que vimos del versículo 12 hasta el versículo 22 podemos ponerlo en práctica, entonces el mismo Dios de paz nos santifica por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.